Buenos días a todos. Continuamos con las conferencias sobre el celibato sacerdotal y la vida en la castidad cristiana y en este libro que estamos haciendo sobre esto. Es conveniente hoy hablar de lo siguiente. Las universidades fueron creadas por el Papa Alejandro III, porque él fue el que promovió escuelas, colegios que después se convirtieron en universidades. Muy importante esto, 1159-1181. Es decir, la Iglesia es la madre de todas las universidades. Pero a pesar de haber fundado las universidades, la Iglesia en ese momento no pensó en fundar los seminarios. Alejandro III tiene esa gloria. 1159 su gobierno hasta 1181 fue largo. Entonces fundó escuelas y colegios en Roma, que después se convirtieron en universidades. Ya en el año 1210 nace la Sorbona. 1210 nace la Sorbona de París y comienzan a nacer todas las universidades católicas de Europa. Londres, Salamanca en España, las de Italia, varias. De modo que es importante esto. Pero no se fijaron en escuelas y colegios. Eso es una gran cosa. El mismo pontífice. Esto es muy bueno recordarse a los ateos, ¿no? A todos los que dan universidades y que hacen revoluciones. Porque y yo a un muchacho le dije, usted está en una universidad, pues sepa que la universidad es la Iglesia Católica. ¿Cómo? Sí, señor, la Iglesia Católica fundó las universidades. Muy a pesar tuyo, porque no era muy creyente. Entonces, esto es importantísimo. Ahora tenemos enseguida el Papa Gregorio X. Reafirma el celibato y hace en León un concilio ecuménico al cual asistieron 500 obispos y 70 abades, que lo presidió San Buenaventura, reafirmando en ese concilio el celibato sacerdotal declarado por el concilio de Elvira. ¿Cierto? Bueno, eso es importante ahí. Ahora tenemos una explicación. Los sacerdotes seculares y los religiosos. En los religiosos había sacerdotes, pero muchos conventos, la mayoría no eran sacerdotes, eran meros religiosos, con los 3 votos: pobreza, castidad y obediencia. Esas comunidades fueron más fervorosas y más firmes y tuvieron menos crisis a través de la historia. Y esas comunidades salvaron a la Iglesia Católica de un desastre, porque llevaban muy bien y el pueblo veía que los religiosos eran más practicantes. Ahora tenemos los sacerdotes, o sea, el clero secular. Se llama secular porque seculum, seculi en latín es siglo, la gente del mundo. Seculum, seculi es mundo. La gente del mundo tenía unas personas llamadas sacerdotes. Estos sacerdotes, como no tenían voto de pobreza, entonces muchos de ellos se enriquecían. Y por eso las ambiciones de muchos obispos y muchos sacerdotes para ser cardenales y ser papas. Como que esa es una crisis. Es decir, más crisis había en el clero secular que en el religioso. ¿De acuerdo? Tenemos una división muy clara. Los religiosos, como tenían un superior al frente de cada grupo, pues estaban más bien organizados. Y por eso la evangelización de la iglesia fue tan fácil, por la organización de las comunidades bajo un superior. Bueno, pero aún así ellos no tenían seminarios. Se daban enseñanzas en sus casas religiosas, que se podían llamar más tarde seminarios. Bien. ¿Quién es el que da el primer origen de los seminarios? El Papa Eugenio IV, 1431, elegido en 1431, Eugenio IV. ¿Qué dice la historia de Eugenio IV? Eugenio creó en Roma una escuela para los clérigos,
a donde tenían que ir todos los días a rezar las horas canónicas y aprender canto y gramática. Gramática creo yo que era de literatura y todas esas cosas. Bueno, esta escuela era la preparación al sacerdocio. Yo hago énfasis en la raíz de la providencia, de la raíz de los seminarios, porque es muy importante. He aquí el origen de los seminarios que nacerán después en la iglesia con el Concilio de Trento. O sea, Eugenio IV, 1431. Miren pues que esto no es tan antiguo el seminario. Entonces, creó los seminarios. Tenían que ir. ¿Por qué? Porque la formación de los clérigos, del clero secular, ¿cierto? Se entiende, del clero secular. El clero secular que fue el que más crisis ha tenido en toda la historia de la iglesia. Entonces, el clero secular. Tenían que ir todos a esa institución creada por el Papa. Una escuela para clérigos a donde tenían que ir todos los días a rezar las horas canónicas y aprender canto y gramática. ¿Cómo que? Así empezaron los seminarios. Pues ese fue el preludio del seminario, 1431, el Papa Eugenio IV. Ahora tenemos, en adelante, vamos ya a hablar entonces de que tenemos aquí alguna cosa importante. Entonces la formación del clero no era muy especial. Por lo tanto, no era de desear tanta perfección en el clero secular, porque no tenían mucha formación. El golpe lo va a dar definitivamente el Concilio de Trento. Por eso vamos a hablar ahora del Concilio de Trento. Y eso es como un milagro, porque había guerras en todas partes, guerras en Europa, muchas guerras. Por todas las naciones europeas había guerras. Se reunió el concilio y entonces tuvo que ser suspendido varias veces. Entonces aquí tenemos entonces ya que la iglesia entra en una crisis muy larga, después de la crisis de Gregorio VII en 1085. La iglesia entra en una crisis muy larga por las ambiciones de todas las potencias, por los problemas civiles del Papa, ya el Papa metido como rey y como gobernante de varios estados en Italia. Y bueno, entonces que todos juntos eran el Estado del Vaticano. Entonces, todo eso impedía que fuera fuerte la formación, y no había formación de los sacerdotes. Luego los obispos que salen de los sacerdotes tampoco tenían formación muy grande, ¿cierto? Cada párroco formaba uno, dos o tres muchachos que venían con frecuencia a recibir conferencias y estudios y a ayudar en ceremonia. Y cuando él creía que ya estaban preparados, los presentaba al obispo para que los ordenara. De tal manera que la formación no era muy bien. Pero entonces acontecen cosas en la iglesia y vienen aquí dos pontífices que van a dar mucho que decir. Entonces aquí viene precisamente León X y viene después de León X Alejandro VI o antes de León X. Bueno, vamos a decir aquí León X. Entonces viene esta crisis y viene en la crisis la rebelión de Lutero. 1515, rebelión de Lutero contra la iglesia. En ese momento estaba de papa el Papa León X. Con 37 años fue elegido papa por influencia de las familias italianas. Oiga, con 37 años. A los 7 años había recibido la tonsura. A los 13 ya era cardenal.
Miren la crisis de la iglesia. Entonces, de esto se va a pegar Lutero para rebelarse. Y todo esto es la raíz del Concilio de Trento. Todo esto va a repuntar en la iglesia el Concilio de Trento. Gregorio X. No sé, Gregorio X. León X. León X. 1513-1521. Le tocó la rebelión de Lutero. Bien. Pero ese León X fue elegido a 37 años. A los 7 años le dieron tonsura. Y a los 13 lo hicieron cardenal, con la condición de que no podía ponerse las insignias hasta los 18 años cumplidos. Oigan, pues ustedes, no podía ponerse las insignias de cardenal hasta los 18 años. Como no era sacerdote, entre el 15 y el 19 de marzo recibió todas las órdenes y fue consagrada pontífice. ¿Cierto? Sin embargo, este hombre se preocupó mucho por el nuevo continente, por América. Pero León X no se dio cuenta de la gravedad de la rebelión de Lutero. Porque Lutero se rebeló en un momento de crisis espiritual, sacerdotal y papal. Un momento de crisis de la iglesia que manejaba. Los santos estaban todos de pie y cumpliendo todo. Por eso los santos defendieron la iglesia y la iglesia no se acabó con el Espíritu Santo. Pero la crisis fue tremenda, ¿cierto? Entonces, esto era todo comprado. Todas estas cosas las compraban y todo esto era comprado para hacerse al pontificado de las familias italianas. Entonces, en este momento de León X, que había crisis en el papado, ¿cierto? Entonces, había crisis de muchos sacerdotes, había crisis espiritual y en sacerdotes. Entonces, se revela Lutero y saca 93 tesis contra la iglesia y las publica en una iglesia de Alemania. En la puerta principal de una iglesia de Alemania, como 90 quejas contra la iglesia, rechazando a la iglesia, diciendo que la iglesia se había corrompido, que no merecía llamarse iglesia y rechazando la autoridad del pontífice. El pontífice los llamó a orden y no quiso asistir. Bien, entonces las circunstancias políticas también ayudaron mucho. La iglesia había rebajado su prestigio por la corrupción del nombramiento de los pontífices, ¿cierto? Entonces viene ya esa rebelión de Lutero en 1515. Damos todos estos datos porque estos datos son preparatorios para la rebelión. La rebelión de Lutero es, como digamos, el detonante que hizo pensar a la iglesia que estaba muy mal en toda la iglesia. Hay algo especial en la historia de la iglesia, que los problemas no se corrigen a tiempo, porque hay muchas motivaciones humanas, ¿cierto? Entonces, como ocurrió con Gregorio VII, ¿no? Tanto problema, tanta dificultad, y vino un papa y organizó eso. Pero después de mucho tiempo, como 200 siglos, 200 años vino un papa Gregorio VII. Entonces lo mismo sucedió aquí. Viene Lutero y en vez de organizar y reformar la iglesia por dentro, siendo un monje muy ejemplar, se rebeló, se salió, se unió a una religiosa también que se retiró del convento, no fue un verdadero matrimonio y se rebeló contra la iglesia, negó todos los sacramentos, menos el bautismo, negó el sacerdocio, negó la Eucaristía, negó el poder del pontífice, negó todos los sacramentos menos el del bautismo. Y puso únicamente la palabra de Dios. Y como en ese momento ya existía la imprenta, imprimió una Biblia muy hermosa, por cierto, y muy buena, y comenzó a los fieles que leyeran la Biblia, que de aquí en adelante la norma era la Biblia, y que la iglesia estaba por fuera de combate, ¿cierto?
Entonces, los pontífices de ese momento, después de 1515, no fueron capaces de mirar la grandeza de la ruptura que iba a haber y de la fuerza que iba a coger este señor. Y este señor, al rebelarse, entonces comenzaron a quitarle a la iglesia iglesias y conventos. Oiga, y entonces los príncipes, deseosos de adueñarse de los bienes de la iglesia, le ayudaron a Lutero a la rebelión. Eso fue miedoso. Bueno, estaba quien en el gobierno tenemos a este señor, Adriano. Adriano VI fue el que sucedió a León X. Bien, León X. El Papa Juan Pablo II reconoció que el Papa León X estuvo ciego ante ese problema tan grave de la rebelión de Lutero. ¿Y sabe cuándo lo dijo? Cuando cumplió 500 años de la muerte de Lutero. El Papa fue a una reunión con los luteranos en Roma y dijo esas palabras, que la iglesia, el papado se había mostrado ciego y sordo en este gravísimo problema que fue la causa del protestantismo. Se revela Lutero. Bueno, en el año 1523, Lutero tenía 30 comunidades estudiando la Biblia en su propio idioma. Hasta ese momento la Biblia no se leía por el pueblo. Como hasta ahora, muchos pueblos no leen la Biblia, pero ahora se lee más. En esa época no leía, sino que le explicaban los sacerdotes. Cuando yo me lo tenía, explicábamos, leía así como la misa en latín y explicábamos los sacerdotes del Evangelio en castellano, claro. ¿Cierto? Entonces, 1523, ya era el Papa Clemente VII. En ese momento crecieron muchas comunidades religiosas, 1523, muchas comunidades religiosas, pero empieza una guerra tremenda de catolicismo contra el protestantismo, pero guerra es guerra, a muerte. 1523. Bueno, en 1534 es elegido Pablo III. Y la idea de Pablo III fue reformar la iglesia contra la reforma protestante. Cuando la reforma protestante con Lutero, muchos sacerdotes se salieron de la iglesia católica y se casaron sin permiso del pontífice. Es decir, había una crisis del celibato sacerdotal tremenda. No solamente por la formación de ellos, que había sido muy deficiente, sino por la rebelión de Lutero, que arrastró muchos sacerdotes que se casaron sin permiso de la iglesia. Pero el Espíritu Santo siempre está en la iglesia. Siempre está en la iglesia. Entonces, surgió Pablo III, 1534, hasta 1549. Alejandro VI lo había hecho cardenal. Los escándalos del Papa Alejandro VI, que fue un hombre viudo, que fue cardenal y tuvo 3 hijos, fue todo un escándalo, porque los hijos comenzaron a ayudar al gobierno de todas las provincias de Italia y eso fue un problema enorme. Bien, entonces es nombrado Pablo III, muy prudente y reflexivo, el primero en dar el paso definitivo de la reforma católica. Ya había sucedido la reforma protestante. Lutero había sacado 8 libros de la Biblia sin ninguna autoridad y le había entregado a sus seguidores la Biblia menos 8 libros de los que tenemos de todos los siglos católicos, entre ellos la carta del apóstol Santiago. 8 libros quitó él de la Biblia. Entregó pues la Biblia mutilada completamente. Entonces este pontífice emprendió la reforma de la Iglesia Católica, viendo que había necesidad de oponerse al protestantismo.
y le pidió al cardenal Belarmino, jesuita, muy sabio, que emprendiera la defensa del cristianismo y sacó un libro del cardenal Belarmino llamado Controversias, famosísimo, donde refutaba todos los errores de Lutero. Ayudó mucho, mucho, mucho. Y no fue papa porque le faltaron 4 boticos a Belarmino. Iba a ser pontífice. Era un hombre muy sabio, confesor de San Luis Gonzaga. Confesor de San Luis Gonzaga. Ese fue el que pidió que lo sepultaran al lado de Luis Gonzaga, que porque Luis Gonzaga no había pecado gravemente nunca en la vida. El confesor de San Luis Gonzaga, Belarmino. Bien, entonces tenemos al cardenal Belarmino escribiendo contra los protestantes y tenemos ahora ya el Papa que se decide a reformar la Iglesia. ¿Cuál fue el único defecto del Papa Pablo III? El único defecto fue el nepotismo, que le daba puestos a sus familiares, le dio puestos a sus familiares. Y eso en la Iglesia duró un tiempo. Claro, los pontífices, el que nombraban papa, tenía derecho como rey y como pontífice. Entonces muchos de ellos, como reyes, le daban dominio de algunas tierras a sus familiares o los nombraban con títulos. Alejandro VI, Pablo III. ¿No? Pablo III. Pablo III también. El único efecto de Pablo III fue el nepotismo, que favoreció a algunos familiares. Pero por lo demás la historia lo recuerda como el hombre que congregó el Concilio de Trento. Antes de ser elegido, había tenido 2 hijos llamados Pierluigi y Constanza, oiga, él era viudo. Sus nietos, Alejandro y Octavio, le proporcionaron muchos dolores de cabeza durante su pontificado. Bien, por los daños que les había hecho. Bien, no solo había mandado matarlo, bueno, esto no, sus víctimas fueron 2 cardenales. Bien, aquí tenemos la historia, recuerda como constructor del Jesús. Bien. En ese momento se rebeló Enrique VIII en Inglaterra, en 1534, en el momento de ser pontífice, de ser nombrado pontífice Pablo III. Entonces, Pablo III negó el segundo matrimonio de Enrique VIII y se rebeló y mandó matar hasta el diablo en Inglaterra. ¡Qué hombre tan feroz contra el catolicismo! Dejó intacta la religión y los cultos católicos, que son muy parecidos a ellos, pero él se declaró jefe de la Iglesia de Inglaterra. Enrique VIII. Ese problema le tocó a Pablo III. No solamente Lutero, después Zwinglio, después Calvino, también se rebelaron contra la Iglesia, apoyando a Lutero, pero con otras diferencias. Y ahora viene Enrique VIII y se rebela contra la Iglesia, declarándose jefe de la Iglesia de Inglaterra. Y persigue y manda matar a su canciller, Tomás Moro, extraordinario, y al cardenal Fischer. ¿Por qué? Porque se opusieron al segundo matrimonio, que era inválido para él obtener descendencia. Entonces a Pablo III le correspondió ese problema. La gloria de Pablo III, por lo cual ha pasado la historia como el gran reformador de la Iglesia, fue el Concilio Ecuménico de Trento. El Concilio Ecuménico de Trento. Esa es la gloria de Pablo III. Fue la ciudad de Trento, no muy grande, pero muy alejada de las guerras en que estaba Europa. El 13 de diciembre de 1545 se abrió la primera sesión del Concilio de Trento. Oiga, con la asistencia apenas de 33 miembros. ¿Cómo el verbo es que tan poquito? ¿Cómo el verbo es que tan difícil era reformar la Iglesia? Eso da la tónica de cómo era difícil reformar la Iglesia. Vuelvo y les digo, la Iglesia
camina muy despacio en sus reformas. Vean ahora cómo estamos. Desde las primeras sesiones apareció el tema de la justificación contra Lutero y el de la fe, como piedra fundamental de toda la teología católica. Justificación y fe contra Lutero, como piedra fundamental de la teología católica. Había que refutar primero a Lutero. Bien, en la sesión cuarta fue aprobado el canon o lista de los libros de la Biblia. Como Lutero había sacado 8, 30 puso los 72. 3. 72. 73, 73. 72 libros de la Biblia. Los puso todos, como habían estado, como palabra de Dios, que no se podía tocar ni mover, porque Lutero había cometido el sacrilegio. Sacrilegio se llama eso de sacar y de rechazar 8 libros de la Biblia. Y se decretó que la tradición y el juicio de la Iglesia eran los únicos intérpretes de la Sagrada Escritura contra Lutero. En la sesión quinta, el tema fue el pecado original. En la sesión sexta, el tema de la justificación. En la séptima, sacramentos, entre ellos el sacerdocio, y en especial el bautismo y la confirmación. En la sesión octava, para librar el concilio de la influencia del rey y bajo pretexto de haberse desencadenado en Trento una epidemia, los padres conciliares resolvieron trasladar el concilio de Trento a Bolonia en 1547. Es decir, ya van 2 años y hubo que suspender el concilio. Qué lástima. Bueno, entonces tenemos... El rey Carlos V se disgustó con esta medida, se metió pues, ¿no? Es que el problema grave era la metida de los emperadores a las cosas de la iglesia. Eso fue muy perjudicial, en todo sentido. La influencia de los emperadores y reyes en las cosas de la iglesia fue muy perjudicial y muy negativo. Bien, se disgustó el emperador Carlos V. Se disgustó con esta medida y entonces otorgó a los protestantes el matrimonio de los sacerdotes. Oiga, Carlos V, metiéndose en un problema completamente religioso, permitió a los sacerdotes el matrimonio. ¿Cómo le parece, Carlos V? Si ven qué importante saber todo esto, véanme ustedes. Y la comunión de los fieles bajo las 2 especies, hasta tanto el concilio se pronunciara sobre este asunto. Pero el Papa, por miedo a que se formara un cisma, lo clausuró en 1949. Había tenido 10 sesiones solamente. Oiga pues, primer periodo del concilio de Trento, qué lástima. Entonces, toda la gente buena dijo, ay, se acabó el concilio, no se hizo nada. ¿Por qué? Porque se metió Carlos V, que era católico y muy poderoso en toda Europa, y entonces metió la mano allí, y entonces dio a los protestantes, a los sacerdotes que se podían casar, y la comunión bajo las 2 especies. Bien. 49. Había tenido 10 sesiones solamente. En 1542, instituyó la Congregación del Santo Oficio Pablo III, compuesta de 6 cardenales con el objeto de velar por la pureza de la fe en toda la Iglesia y con plenas facultades para proceder contra los sospechosos. Fue casi así una inquisición. Su presidente fue el famoso cardenal Carafa, después Pablo IV. Un golpe tremendo en el corazón del Papa fue la apostasía de Bernardo Orchino. Bueno, tenemos así. Ya el Papa a proceder cuando el cardenal Antonio Sanseverino, bueno, eso es otra cosa ya del Papa Pablo III. Entonces lo importante fue esta primera sesión contra Lutero. Aprobaron todo lo de la fe contra Lutero, pero quedó inconcluso el concilio. Bueno. Entonces tenemos que sucede al Papa Pablo III, Julio III, 1550-1555.
Marcelo II, 1555, duró muy poco. Pablo IV, 1555-1559, duró muy poco. No está todo terminado el Concilio de Trento. Apenas una primera sesión. Y viene Pío IV, 1559-1565. Se llamaba Juan Ángel de Médicis, pero no de Médicis de la Florencia. Era varón docto por la edad y experiencia. Estuvo al frente de varios puestos. Después de una vacante de 3 meses, los cardenales lo eligieron para el cargo de pontífice. Era tío de San Carlos Borromeo. Aquí viene el hombre del Concilio de Trento, San Carlos Borromeo, el hombre de los seminarios. Este santo, que está incorrupto. Está en el sepulcro incorrupto. Bien. Era tío de San Carlos Borromeo, el gran reformador del clero de Italia, San Carlos Borromeo, a quien hizo cardenal a los 21 años. Oiga, porque era familiar y lo hacía muy bien. Y fue su brazo derecho en los negocios más importantes de la iglesia. Su predecesor Pablo IV había castigado con destierro a 3 miembros de la familia Grappa. Bien. Pues bien, entonces tenemos, sin duda que le faltó, aquí tenemos enseguida cómo es la segunda sesión. Bueno, entonces, ordenó reabrir el Concilio de Trento, que había sido interrumpido. Eran 119 padres ya conciliares, ya mucho, ya 109 padres conciliares. Se volvió a abrir el Concilio de Trento. Entre cardenales y obispos, dictó leyes sobre la residencia de los obispos y sacerdotes. Muy importante, porque todo el mundo se iba de la residencia. ¿Dónde está el obispo? Está en tal parte. ¿Dónde está el obispo? No está aquí. ¿Dónde está el padre? No está aquí. Y sacerdotes o la misa que se... A ver. La residencia de los obispos y sacerdotes, dictó leyes sobre la residencia de los obispos y sacerdotes, sobre la misa que se hacer presente el sacrificio de Cristo en la cruz, y no permitió el uso de la lengua vernácula para los oficios litúrgicos. Todos tenían que ser en latín. El 26 de enero de 1564, el Papa Pío IV daba la firma a todos los decretos del Santo Concilio, que trató todos los temas de la teología católica y que fue muy claro en la definición de los dogmas. Fue definido el primado papal. Se consideró precepto divino la obligación de residencia de los obispos y se les obligó a establecer seminarios para la formación de los candidatos al sacerdocio. Concilio de Trento. Eso fue lo mejor que hizo el Concilio de Trento. Una institución universal, no de Roma únicamente, no de unos episcopados de Europa, sino de todo el mundo, cada obispo obligado a tener seminario. Este fue el golpe del Concilio de Trento para organizar la iglesia. ¿Por qué? Porque en los seminarios se forman los militantes de la iglesia. Pues se consideró establecer seminarios para la formación de los candidatos al sacerdocio. Fue ratificada la sacramentalidad del matrimonio, la indisolubilidad y el derecho que tiene la iglesia de señalar los impedimentos. En Trento se supo que el Papa estaba muy delicado de salud y la reunión de clausura hubo necesidad de anticiparla. Ya en la última sesión se habló de purgatorio, de la veneración de los santos, de las indulgencias y de la reforma de las órdenes religiosas. El final del concilio y sus últimos decretos que llaman la contrarreforma, porque lo hizo frente a la reforma de Lutero. Bien se puede decir, por lo tanto, que Pío IV es el Papa del Concilio Ecuménico de Trento, con su documento Benedictus Deus, Dios bendito, Benedictus Deus, ratificó todas las conclusiones del concilio. A los cardenales se les dio todas las normas y desde entonces se dijo que la elección papal, después del Concilio de Trento, era especial. Fue Pío quien ordenó que solo los cardenales los que eligen el romano pontífice, que este no puede elegirse el sucesor ni tomar un auxiliar como con derecho a sucesión. Pío, Pablo III, y hasta hoy se cumple toda la iglesia. Entonces lo que quiero decir con esto es
El concilio tuvo 3 sesiones diferentes y en 3 épocas diferentes, con circunstancias muy difíciles, con guerras y todo. Duró mucho tiempo, es decir, de 1500, desde el año 1500, Pablo III, del año 1534 hasta 1500, hasta Pío IV, 1559. ¿No? Más de 20 años, 24 años, el concilio, pero lo terminó Pío IV. Pero Pío IV tenía un auxiliar muy importante que era Carlos Borromeo. Carlos Borromeo. Este tiene una estrella especial en el cielo, porque este señor predicó en el concilio, pidió en el concilio que todos los obispos tuvieran seminarios para formar el celibato sacerdotal y todas las ciencias de la iglesia de los sacerdotes. Y eso ha sido una maravilla después de eso, hasta el día de hoy, que hay crisis de los seminarios. Todo en el género humano tiene crisis, todo. Como todo árbol tiene crisis, como todo lo vivo tiene crisis, como todas las sociedades tienen crisis. Pero la crisis de hoy es más fuerte, porque la crisis de hoy es cambiar todos los principios. Es una crisis diferente, no es igual a las otras, es una crisis diferente. Entonces tenemos el Concilio de Trento, con la creación de los seminarios, y con este señor Carlos Borromeo, San Carlos Borromeo, que se dedica como primer arzobispo de Italia, se dedica a fundar seminarios por todas partes y a pedirle a todos los obispos la fundación. Cada obispo en cada diócesis tendrá su seminario. Eso es muy distinto a lo que había antes. Fue una organización de... Es decir, el Concilio de Trento no solamente habló de doctrina y organizó todas las doctrinas contra Lutero, sino que le dio a la Iglesia las armas de la disciplina eclesiástica en los seminarios para tener sacerdotes santos en su celibato sacerdotal. Ese es el Concilio de Trento, que tiene una influencia hasta el día de hoy. Las organizaciones del Concilio de Trento. Entonces tenemos ahí tanto tiempo, tanto las contingencias del concilio, como empezó con tan poquita gente, como terminó de bien. Y el Papa Pío IV, tío de San Carlos Borromeo, firmó los documentos. Se le considera pues el Papa del concilio, aunque primero lo reunió Pablo III. Y tenemos pues, creo que es importantísimo hablar de esto, porque la reforma de la Iglesia empieza por los seminarios. Entonces el clero secular, de aquí en adelante, como el clero regular de los religiosos, tendrán una formación extraordinaria en la Iglesia. Serán muy sabios, serán sacerdotes muy capacitados y serán sacerdotes muy bien formados en la virtud. Eso es lo importante del seminario. En estos días hablando con un seminarista, le digo, yo no vine con mucha vocación. Yo vine a estudiar porque me interesaba, pero no es mucho. Le dije, pero el hecho de estar ya en la casa religiosa es un llamamiento de Dios. No, eso sí. Ya el hecho es que tú estás en una casa de seguimiento de Jesús. Ya eso es un llamamiento del Señor que tú no te esperabas, estar aquí en una casa religiosa. Vamos, puede muy bien aceptar el llamamiento del Señor para seguirle. Entonces esto es importantísimo para todos nosotros. Terminamos ya pues la conferencia del día de hoy hablando sobre las consecuencias, las raíces y las consecuencias del Concilio de Trento, que terminó una de las crisis más fuertes de la Iglesia en su vida espiritual y sobre todo para el celibato sacerdotal. Un feliz día para